Bueno, estamos ante unos presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2019 que inciden claramente en políticas que tienen que ver con el ámbito de la igualdad, porque inciden directamente en lo que son las políticas para las personas. De hecho, casi 7 de cada 10 euros invertidos en el presupuesto van dirigidos a nuestro estado del bienestar, van dirigidos a la políticas sanitarias, van dirigidos a las políticas de dependencia, van dirigidos a las políticas sociales, van dirigidos a las políticas de las viviendas, que son aquellos elementos con los que las personas pueden construir una realidad a partir de ese momento, ¿no? El hecho de que la Consejería de Sanidad crezca en un 4% en relación al año anterior nos permite poder desarrollar políticas que van a blindar la sanidad pública, políticas que van a ser capaces de realizar inversiones tan importantes como finalizar la primera fase del Hospital Nuevo de Cáceres, políticas que van a favorecer el poder llegar a tiempo para construir el Hospital de Don Benito Villanueva de la Serena o poder realizar inversiones que son tan necesarias. El hecho de la dependencia, con más de 313 millones de euros, significa una atención directa a aquellas personas que más lo necesitan, que son más vulnerables y que están en un momento de fragilidad muy importante. El hecho de las políticas de vivienda, como son las ayudas al alquiler, como es el incremento de la venta de VPO y como es el incremento de la rehabilitación de las viviendas de VPP, son también importantes. Y por último, destacar que en el ámbito de las políticas sociales estamos taponando la brecha de desigualdad que se está produciendo en nuestra comunidad autónoma con un fondo de garantía social dotado de más de 53 millones de euros que nos llevan a dotar de una renta básica de inserción social y a unos mínimos vitales para aportarles a esas personas las necesidades de energía a través de electricidad, de gas o de agua que necesitan para hacer su vida más fácil.